Saludos amigos de Entrevista. Mi invitada de hoy es una mujer de 85 años que ha permanecido por más de 60 en la emblemática Biblioteca Nacional José Martí. Aquí fue jefa del mismísimo Cintio Vitier y sostuvo una amistad entrañable con Alejo Carpentier, y hay muchísimo más para contar. Por supuesto que pensé que no había mejor sitio para entrevistarla que esta, que es su otra casa. Así que para mí es un verdadero placer contar hoy en Entrevista con una mujer entre libros, Araceli García Carranza Bassetti, por supuesto, si usted me lo permite. ¿Cómo no? Bienvenida, Araceli. Muchas gracias, muchas gracias. Hace unos días en el noticiero de televisión, Araceli dijo que no salía de su asombro al haber sido escogida junto a Julio Travieso para ser agasajada de alguna manera en la Feria Internacional del Libro de La Habana. ¿Todavía asombrada, Araceli? Todavía asombrada. ¿Por qué? Bueno, porque me parece una distinción hasta cierto punto inmerecida, realmente. Aunque bueno, según nuestro apóstol José Martí, todos estos reconocimientos resultan una obligación. Y a mí me interesa mucho seguir obligada con la cultura cubana. O sea que realmente me asombré, pero estoy también muy agradecida por el reconocimiento. Yo la llamé por teléfono, nunca habíamos hablado, la llamé por teléfono para decirle que ese asombro hablaba de su humildad, pero también que así le podía suceder a muchas personas que dedicaban su vida a estudiar las vidas y las obras de otros. ¿Por qué Araceli, una graduada en Filosofía y Letras, se dedicó a estudiar a otros desde la bibliografía? ¿Por qué optar por esto? ¿Por qué esa pasión? Bueno, cuando llegué aquí a la Biblioteca Nacional el 1 de febrero del 62, empecé en el departamento de catalogación, investigué autoridades e hice índices analíticos, pero entre índices analíticos y bibliografías, asesorías, jefaturas de departamento, en fin, así han transcurrido estas 6 décadas. No obstante, me resultó muy atractivo el trabajo bibliográfico, porque es camino de conocimiento, y es un camino que facilita al estudioso mejores estudios acerca de sus temas en realidad, ya que la bibliografía es ese camino a seguir donde se descubren nuevos conocimientos y donde el estudioso también puede lograr nuevos conocimientos con sus propias reflexiones. Me atrajo mucho la bibliografía porque yo había leído en la revista de la Biblioteca Nacional de 1909 al 13 las biobibliografías de don Domingo Figueroa Caneda. Don Domingo había fundado la biblioteca y también fundó la revista, y ese trabajo me resultó atractivo. Después coincide con que después del triunfo de la Revolución, cuando se desarrolla el trabajo bibliográfico de carácter nacional, en la Bibliografía Nacional se incorpora una sección de los fallecidos cada año, o sea, una sección biobibliográfica de los fallecidos cada año. Ambas cuestiones me hicieron atender aquella situación, ¿no? Además, yo soy una persona organizada y como la bibliografía es escuela de orden, pues me atrae el orden y ese camino al conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que es la bibliografía y la biobibliografía? Bueno, la biobibliografía añade una vida no contextual, sino una vida, una relación de datos biográficos de la figura, datos biográficos que uno va añadiendo según transcurre el trabajo bibliográfico, puesto que vamos descubriendo esos datos en la medida en que trabajamos la obra de esa gran figura. Y se va enriqueciendo de esas lecturas anteriores que por supuesto usted tiene. Efectivamente, se va enriqueciendo de las lecturas anteriores, ya que no se puede enfrentar un tema, ni se puede enfrentar una biobibliografía de alguien que no conozcamos aunque sea a través de su obra, porque a veces la persona no está viva, la persona ya ha fallecido, como es el caso de don Fernando Ortiz, que me atrajo su figura porque tuve la oportunidad de ayudar a traer la biblioteca de él para acá, con María Lastallo, que era la jefa de selección para en la aquella Biblioteca época, Nacional. para la Biblioteca Nacional. Y al colocar la papelería de don Fernando en colección cubana, del departamento del cual yo era jefa en ese momento, pues me atrajo aquella papelería y me dije, pues voy a hacer la biobibliografía de don Fernando Ortiz. Se lo planteé al capitán Sidro Ramos, que era el director de la Biblioteca Nacional en aquel momento, y él lo aprobó
hice la bibliografía de don Fernando y afortunadamente me la publicó la editorial Orbe en poco tiempo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1970, cuando yo publico la biobibliografía de don Fernando Ortiz. ¿Y de qué otras personalidades ha hecho biobibliografía? Bueno, después en la revista de la biblioteca publiqué la de Ramiro Guerra Sánchez, la de María Villar Buceta, Elías Entralgo y otras grandes figuras de la cultura cubana. Pero en el 72 tuve la oportunidad de conocer a Alejo Carpentier, ya que se me plantea la posibilidad de hacer su bibliografía. Yo conocía que la Biblioteca Nacional había publicado un catálogo titulado 45 años de vida intelectual con Alejo Carpentier, y al ver el catálogo me di cuenta que en él estaba la bibliografía que tenía la biblioteca de Alejo Carpentier. Y me dije, bueno, aquí hay que añadir algo nuevo. Y le escribí a Francia, porque él en aquel momento era ministro consejero de la Embajada de Cuba en París. ¿Se atrevió a escribirle a Carpentier a Francia? Sí, sí, me atreví y me contestó enseguida, me hizo caso. Alejo, como nadie, valoró el trabajo bibliográfico y desde entonces cada verano venía a la Biblioteca Nacional cargado con sus libros, sus papeles, sus manuscritos y todo tipo de documentos que tuviese que ver con su vida y con su obra. Desde entonces he seguido la vida y la obra de Alejo Carpentier y logré publicar la bibliografía primera en 1984. Lamentablemente él no la pudo ver porque murió en 24 de abril de 1980, pero bueno, después lo he seguido y aquí en la biblioteca en el 89 me publicaron un suplemento, después le dedicamos una revista en el 99 y ahora en la fundación pues sigo su obra actualmente. Usted no me ha mencionado a una persona que es considerado el primer bibliógrafo cubano, y tenemos ahí su nombre, Antonio Bachiller y Morales. ¿Se considera una deudora de la obra de Antonio Bachiller? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo descanso sobre los hombros de Antonio Bachiller y Morales, que fue el autor de la primera bibliografía que publicó en Apuntes para la Historia de la Instrucción Pública en Cuba, esa primera bibliografía. Y también sobre los hombros de Domingo del Monte, porque Domingo del Monte también hizo una bibliografía en 1848, pero se considera a Bachiller el primer bibliógrafo, teniendo en cuenta las dificultades de la época y la extensión de su obra. Bachiller la publicó en sus volúmenes que ya te mencioné, y los cuales los publica entre 1851 y 1861. Después Bachiller tuvo sus continuadores en Eusebio Valdés Domínguez, el hermano de Fermín Valdés Domínguez. El amigo de Martí. Sí, Francisco Jimeno, Manuel Pérez Beato, o sea, tuvo continuadores. Hasta que a fines de siglo algunos bibliógrafos norteamericanos se interesaron en el trabajo bibliográfico cubano, como Appleton Griffin y Lee Philippe, quienes también publicaron sus obras, hasta el que empieza el siglo XX, con la gran figura de Carlos Manuel Trelles y Gobín, que ha sido el bibliógrafo más grande de todos los tiempos y logró la bibliografía cubana desde el siglo XVII hasta 1916. Después hay un impasse en el trabajo bibliográfico hasta 1937, que cuando Fermín Peraza reanuda el trabajo bibliográfico en su Anuario Bibliográfico Cubano y lo logra hasta el 59. Después, con el triunfo de la Revolución, la doctora María Teresa Freire de Andrade, que fue nuestra primera directora, refunda esta Biblioteca Nacional, la departamentaliza y se preocupa por la bibliografía nacional, asesorada por el sabio Juan Pérez de la Riva, que también fue asesor nuestro aquí en Colección Cubana, e inicia el trabajo bibliográfico nacional publicando cada año los volúmenes correspondientes, lo cual se logra hasta 1989. O sea, yo descanso sobre el trabajo de Bachiller y de todas estas figuras que te he mencionado. En fin, ha sido una experiencia inolvidable y muy atractiva para mí, porque yo creo que en mí ha ejercido mucho la fuerza de la vocación. Yo creo mucho en la vocación. Y en la vocación de servir. Y en la vocación de servir, porque para mí el servicio es fundamental. Yo trabajo pensando en el lector y pensando en cómo servir mejor al lector. ¿Y usted siente que los estudiosos agradecen la labor bibliográfica, agradecen ese servicio? ¿Cómo no? Yo lo siento. Lo he sentido con muchos de mis repertorios bibliográficos. Por ejemplo, con el de la Guerra de Independencia, sé que ha sido muy útil a los historiadores.
y con el de Alejo Carpentier también es muy útil, puesto que cada vez que se acerca a mí alguien buscando algo de Carpentier, les puedo ofrecer su primera novela, todo lo que se ha escrito sobre su primera novela. Con puntos y señales. Y de cada novela le puedo dar todos los datos bibliográficos críticos necesarios para el estudio de cada una de sus novelas, de sus cuentos, también de su época joven, porque en su época joven no solamente ya se inicia como un gran periodista que fue, sino también en su época joven es una época de interés por la cultura afrocubana. O sea que cada etapa que se proponga cualquier estudioso estudiar sobre Carpentier, a través del trabajo bibliográfico yo puedo dar un mejor servicio. Y qué bueno que usted lo diga así, porque a veces a mí me parece que el trabajo bibliográfico no siempre es reconocido, no siempre es valorado en su justa dimensión, a veces es menospreciado. ¿Le ha sucedido eso? ¿Ha sentido eso en algún momento? Cómo no, lo he sentido y lo he oído. Hay quien ha pensado que el trabajo bibliográfico es letra muerta, y hay quien ha llegado a pensar de que no hace falta, de que basta con las bases de datos, y no es así. La tecnología hace falta y hay que conjugar el trabajo tradicional con la tecnología, pero la bibliografía también hace falta, porque el trabajo bibliográfico es un trabajo de investigación que va más allá. Por ejemplo, en el caso de Alejo Carpentier, cuando en los años 72, 73 yo empecé a trabajarlo, en Cuba no se sabía qué había trabajado Alejo en el Nacional de Caracas, por ejemplo, como periodista. E inclusive el Nacional de Caracas que nosotros tenemos en la biblioteca no abarca esa etapa. Y a él entregarme toda su recortería y yo poder describir y analizar toda su recortería referente al Nacional de Caracas, pues supimos que él había tenido en el Nacional de Caracas esa sección de letra y solfa, literatura y música, que va más allá de la literatura y la música, porque él también trabajó el arte cubano, el arte universal, los inventos de la época. En fin, fue un cronista de primer nivel, tan grande. Yo considero que Alejo fue tan grande como novelista como fue como periodista. Ahora, usted me está diciendo que si no llega a ser por ese trabajo bibliográfico, hoy en Cuba no se conocería letra y solfa. Efectivamente, no se conocería letra y solfa, porque yo lo doy a conocer a través del trabajo bibliográfico. Aunque también otros bibliógrafos de la época ya habían señalado el trabajo de Alejo como cronista, pero no se conocería en su justa dimensión si no es a través del trabajo bibliográfico. Cada vez son menos, vamos a decirlo así, de alguna manera, las personas que visitan las bibliotecas públicas del país. Sucede lo mismo con la Biblioteca Nacional, me parece, por lo que estoy viendo a mi alrededor, que es así. ¿Eso le entristece? Sí, me entristece y sucede lo mismo, pero todo va a cambiar. Yo soy optimista en ese aspecto. Los investigadores, los estudiosos se darán cuenta de que no es suficiente el Internet, ni el ECURRED, ni es suficiente todas esas redes, etcétera. Hay que ir al documento, hay que ir al libro, y el libro no va a morir, el libro va a permanecer, porque si la televisión no acabó con la radio, la tecnología no va a acabar con el libro. Y es por eso que nunca se ha ido de la Biblioteca Nacional. Nunca. ¿Qué la mantiene aquí? Yo sé que incluso le han ofrecido más salario para que abandone este sitio y ha dicho que no. Cuénteme. Efectivamente. Yo encontré en la biblioteca una identificación muy grande entre mi vida espiritual y la biblioteca, y viceversa. Y esa relación, no he podido renunciar a esa relación. Yo siento una gran vocación y un gran amor por esta institución. ¿Y es así? ¿Le ofrecieron más dinero? Ah, sí, cómo no. Sí, cómo no. Una vez yo era investigador titular ya en los años 80 y el investigador titular ganaba un poco más y aquí yo no tenía la plaza. Y me ofreció Ismael González, querido amigo, ir para la biblioteca del Centro de Estudios Martianos como directora y no pude irme de ninguna manera, aunque allí tenía la plaza de investigador titular. Yo le voy a proponer una pausa en la conversación porque quisiera que me hablara sobre el vínculo con una de esas grandes personalidades de la cultura cubana, que fue usted era su jefa, Cintio Vitier, y también sobre su vínculo con otras personalidades que forman parte de ese crisol de la cultura nacional del que tanto nos enorgullecemos todos. Vamos a una pausa en la conversación, si usted me lo permite, y enseguida regresamos aquí en Entrevista.
Este es el medio de transporte para virus creado por Biosen. Es un producto que se destina a la toma de muestras de pacientes sospechosos de COVID-19. Se utiliza desde hace más de un año, brindando soberanía tecnológica a Cuba. Estamos de regreso en su programa Entrevista de Cubavisión Internacional, hoy desde la Biblioteca Nacional José Martí. Yo soy Abdiel Bermúdez y converso con Araceli García Carranza Bassetti, una de las mejores bibliógrafas de América Latina, según he leído en algún texto. ¿Qué usted cree sobre eso, Araceli? Bueno. un honor grande. Un honor que asombra, igual que el reconocimiento de la feria, asombra. Ahora, yo también leí que usted lo mismo socorre a un doctor de Harvard que a una guajira letrada de Vereda Nueva. Bueno, eso lo dijo mi amiga Carmen Suárez León. ¿Recuerda cuando lo dijo? Sí, cómo no, ella lo dijo en cierta ocasión, una gran amiga, una gran investigadora, también una persona realmente que es orgullo de Cuba. Y es así, usted le sirve a cualquiera. Eso es verdad, yo sirvo a todo el mundo, es verdad. Y eso lo hacía también Cintio Vitier, porque quiero que sepas que en el Departamento de Colección Cubana, cuando yo llego a la Biblioteca Nacional, yo empiezo por catalogación, pero cuando vengo a Colección Cubana veo que en aquella mesa que está por allá, estaba un grupo de personas y entre ellas me encontré con el autor de Lo Cubano en la Poesía. Y entonces digo yo, ay, pero si este es el autor de Lo Cubano en la Poesía. Después pasa un tiempo y Isidro Ramos me hace jefa de Colección Cubana y soy jefe de Cintio Vitier. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible ser jefe de Cintio, de Fina, de Smith? En fin, eran intelectuales brillantes, porque mi generación resultó interesante en el sentido de que unos aprendíamos y otros enseñaban. Y esa generación estuvo iluminada por Cintio, por Fina, por la doctora Povolotti, que trabajaba también aquí en la Biblioteca Nacional, estuvo iluminada por Eliseo Diego, iluminada por Roberto Friol, grandes intelectuales que trabajaban aquí en la Biblioteca Nacional. ¿Y cómo asumió dirigir a Cintio? Bueno, asumí dirigir a Cintio primero porque Sidro era capitán de la Sierra Maestra y había que hacerle caso. Era un mandato. Era un mandato, era un hombre tierno, porque él dirigió entre la ternura y la exigencia. Y Sidro, bueno, al fin le tuve que decir que sí y acepté. Entonces Cintio, que trabajaba en uno de esos cubículos que están por acá, pues lo llamé y le dije, mire Cintio, usted es tan grande que yo voy a ser mejor su secretaria y no su jefe. Y entonces nada, le procuraba la mejor máquina de escribir, las primeras cintas de máquina y todas aquellas cosas que eran tan difíciles en aquella época, antes de la computadora, etcétera, que ahora también es difícil, pero bueno, seguimos con las dificultades. ¿Y era asequible Cintio? Sí, cómo no, conmigo siempre lo fue. Él también era así. Él lo mismo atendía a Raúl Roa García, el canciller de la Dignidad, que mucho venía acá a los cubículos y a hablar con él, a Juan Marinelo, que tuve el gusto de conocer y que fue una persona maravillosa. Él atendía a todas esas grandes personas, pero también atendía a la gente iletrada. Y eso me fascinó, porque yo sentía que aquello también a mí me hacía sentir bien. Esa es mi mayor realización profesional, poder servir lo mismo a un grande que a un pequeño. Y en cuanto a Cintio, bueno, pues Cintio resultó ser después testigo de mi boda, porque Julio, mi marido, hizo gran amistad con él y con Fina. Julito hablaba mucho con Fina y yo hablaba mucho con Cintio. Y bueno, en fin, fue una amistad preciosa que no puedo olvidar. Y él fue un hombre muy grande, muy noble, muy decente, un verdadero patriota que enfrentó dificultades, pero las venció. Pero su preferido dicen que es Alejo Carpentier, ¿es así? Sí, porque Alejo era grande y sencillo, como dijo René Méndez Capote. Era muy grande intelectualmente, pero era sencillo en el trato. Y su erudición no era pedante, sino era amena. Él sabía transmitir el conocimiento con amenidad. Alejo fue un cubano que amó a Cuba entrañablemente. Alejo lo dejó todo en Venezuela y vino para acá
a principios de la Revolución y me dijo un día, aquí traigo en la maleta El siglo de las luces. Y efectivamente, porque El siglo de las luces fue publicado en La Habana en 1962. Después ocupó el cargo más relevante dentro de la imprenta nacional, y a él se debe que el Quijote haya sido la primera obra editada por la imprenta nacional. En fin, me atan muchos lazos espirituales hacia Alejo Carpentier. ¿Cree que fue su amiga? Sí, yo creo que sí, yo creo que fuimos amigos. Usted tuvo la suerte de trabajar en una época donde pudo interactuar con estas personas, pero también fue una época difícil, signada sobre todo por una política cultural que a mí me parece equivocada. En eso Cintio me ayudó mucho, porque Cintio fue un ejemplo de resistencia. Y con paciencia, disciplina, dignidad y la fuerza de la vocación, yo creo que en mi caso yo pude manejar aquella situación. Y Cintio y Fina la manejaron trabajando mucho, muchísimo, porque hasta el año 72 todo fue bien. Ellos habían ido a la mesa redonda de la Sorbona de París, habían ido al Congreso de Burdeos, habían creado la Sala Martí el 28 de enero de 1968, que fue el monumento más grande a Martí hasta esa fecha, según Manuel Pedro González, que fue quien la inauguró. En fin, ellos estaban siempre dispuestos a servir los seminarios juveniles de estudios martianos, daban conferencias en todas partes, las jornadas martianas eran maravillosas. En fin, se hizo un trabajo muy grande. Si se observan las bibliografías de Cintio y Fina entre los años 69 y 77, se verá el trabajo tan intenso y tan grande que lograron aquí en la Biblioteca Nacional. O sea que ellos y yo, en mi pequeñez, respondimos con trabajo, respondimos con decencia, con resistencia. Y creo que triunfamos en cuanto a que fue nombrado en el año 77 nada menos que el doctor Armando Jardávalos, que era un hombre decente y que muy grande persona desde el punto de vista de su pensamiento. Y ya a partir de ahí, pues, empezamos a vivir otros tiempos. Qué bueno que haya sido así. Usted tuvo la suerte de que Cintio y Fina fueran los testigos de su boda con Julio Domínguez García, Sí. El gran amor de su vida. Sí, el gran amor de mi vida, sí, cómo no. Yo supe escoger porque yo tenía un novio en Guanabacoa y cuando llegué aquí conocí a Julito y vi cómo era él. Él y yo creo que nos amamos desde que nos miramos la primera vez. Fue algo muy lindo y él era una persona para mí extraordinaria, un hombre afectuoso, cariñoso, muy optimista, muy religioso y en fin, encontré en él más de la mitad de mi vida. Periodista, teólogo, bibliógrafo también, ¿la impulsaba en su trabajo? Sí, cómo no, cómo no. A veces me decía que la biblioteca era su rival, pero de todas maneras me apoyaba. ¿Y por qué? Porque usted permanecía mucho tiempo acá. Sí, mucho tiempo. Yo llegaba a las 6 de la mañana aquí y yo era la que abría todas estas ventanas. Y me sentaba en una mesa por acá a trabajar, porque él entraba, cuando ya se hizo periodista, entraba en Radio Habana, Cuba sobre las 4 de la mañana. Y yo aprovechaba y venía para acá. Una vez me asaltó un hombre en la calle y yo grité tanto que un carro se paró y me defendió. Pero nunca se lo conté a Julito, porque si no, no me hubiese dejado seguir viniendo tan temprano para acá. ¿Y Josefina? Josefina, ¿Cuánto le debe usted a su hermana? le debo mucho a mi hermana. Mi hermana hizo muchos repertorios bibliográficos conmigo. Era una persona paciente, una persona exquisita realmente. Ella es una muchacha exquisita porque le nacía la exquisitez. Muy inteligente. Primero ella hizo el catálogo de publicaciones periódicas del siglo XIX aquí en Colección Cubana y lo logró publicar e inclusive el catálogo tuvo 2 ediciones. Después ella se convierte en referencista del siglo XIX cubano porque era muy hábil y más tarde en referencista martiana porque sustituyó a Teresa Provenza, la inolvidable Teresa Provenza, en todo lo que era el servicio sobre José Martí, aquí en la Sala Cubana. Josefina fue algo muy importante en mi vida, independientemente de que éramos 4 hermanas, después fuimos 5 hermanas,
pero Josefina trabajó conmigo más de 40 años. Y junto a ella hizo la biobibliografía de Eusebio Leal. Y de Carlos Rafael Rodríguez. ¿También? También. Hicimos juntas la de Carlos Rafael, hicimos juntas la de Eusebio Leal. La de Eusebio en 2 volúmenes, porque la de Eusebio tiene 5 volúmenes y ya en el volumen 3 ya ella no estaba conmigo, aquí en este mundo, ¿no? En fin, que ella trabajó muchas cosas conmigo. Es un trabajo anónimo, un trabajo de hormiga, un trabajo yo diría que renacentista. Un trabajo que cuando se conjugue con la tecnología como es debido, porque no creo que esté aún conjugado como es debido, pues tengo esperanzas de que con ese cambio que ofrece la tecnología, la bibliografía renazca. Tiene 85 años. ¿No piensa en el retiro? Ay, no, horrible. El retiro me parece horrible. Me gusta tanto venir aquí y estar aquí, porque me parece que este es el mejor lugar del mundo. Y además creo que es la profesión más linda del mundo. Yo sé que García Márquez dijo que era el periodismo, pero yo creo que es la bibliotecología. Ahora, después de todo lo dicho, ¿usted se sigue sintiendo asombrada de que le hayan dedicado la Feria Internacional del Libro? Yo creo que sí, que sigo estando asombrada. Primero porque no soy una persona conocida. El trabajo bibliográfico ha sido un trabajo casi que lo hemos impuesto, por eso que te decía antes, de que muchos creían que era letra muerta y otros creían que ya no tenía lugar. Y sin embargo yo he insistido con la bibliografía y no quiero olvidar la bibliografía de José Martí, porque yo empecé a trabajar a José Martí en el 69 con Cintio Vitier, que fue el que me propuso para la bibliografía martiana. La publiqué en el Anuario Martiano de Cintio y después en el Anuario del Centro de Estudios Martianos, cuando me lo propuso Roberto Fernández Retamar, que fue mi maestro. Fue un maestro brillante en la Universidad de La Habana. Todos sus alumnos los recordamos con un cariño muy especial, independientemente de que Retamar también entendió el trabajo bibliográfico. Yo le pude publicar, gracias a la editorial Bologna, su bibliografía en 2 volúmenes. Y él después, cuando cumplió 60 años, donó parte de su colección aquí a la Biblioteca Nacional. La otra parte está en la Casa de las Américas. ¿Qué está haciendo Araceli ahora mismo? Bueno, ahora sigo a Martí, porque Martí siempre lo sigo con disciplina, con amor, con cariño, porque Martí asombra. Yo creo que Lezama lo definió como nadie, un misterio que nos acompaña, porque es misterioso y nos acompaña, no nos deja solos, nunca. Le debe mucho a este sitio. Le debo mucho a este sitio. Aprendí mucho en Colección Cubana, aprendí mucho con los grandes que me rodeaban, aprendí mucho en el Departamento de Bibliografía, donde fui jefe 20 años, después pasé a de investigaciones, ahora soy jefa de investigaciones. En fin, en todos he aprendido, y no solamente a través de los libros y de las lecturas, sino también con la retroalimentación entre el usuario, el lector, el trabajador, el investigador. En fin, aprendo constantemente, porque mi trabajo ha sido un privilegio precisamente porque he podido aprender y servir. Usted ha sido un ángel en el cielo de la Biblioteca Nacional. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Araceli, por haber aceptado la invitación y permitirnos hojear las páginas también de tu vida. Ha sido verdaderamente un placer. Gracias a ti, querido, que también eres un excelente profesional. Gracias a usted. Encantado.